Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Bienvenidos pues a la capacitación de cuadre financiero versus comercial. El día de hoy estarán conmigo Nicolás Palechor. Seré el encargado pues darle las instrucciones, los métodos que vamos a utilizar para realizar los cuadres y las validaciones y los puntos generales que tenemos que tener en cuenta para este funcionamiento en el sistema. Por favor, me indican si me escuchan con normalidad. Me escuchan bien? ¿Hay interferencias? ¿La pantalla la visualizan correctamente? Por favor. Vale, perfecto. Entonces daremos 2 minuticos más de espera para las personas que están ingresando y continuamos con la capacitación. Bueno, siendo las 10:02 de la mañana, pues vamos a dar continuación con la capacitación. Vuelvo y me presento para las personas que han ingresado en estos 2 minutos. Mi nombre es Nicolás Pelechor. Voy a ser el encargado de dar la capacitación del día de hoy de la suite financiera versus la suite comercial. Vamos a comenzar explicando los objetivos generales de la capacitación, definir los aspectos importantes que tenemos que considerar ante una conciliación tanto del módulo comercial como del módulo financiero. Es importante que como compañía o como asistentes que son los que se encargan de realizar esas conciliaciones, consideren y tengan en cuenta gran variedad de los aspectos que tenemos que tener definidos en ciertos maestros, tanto en estructura de las cuentas contables que vamos a afectar en los movimientos contables, movimientos de inventarios. Cada aspecto, por muy mínimo que sea, siempre nos va a afectar en una conciliación de descuadre financiero o comercial. Tenemos que conocer cómo el sistema nos mueve las transacciones de inventario. ¿Qué hacen financiero contra qué hacen comercial? ¿Listo? Entonces vamos a tratar de definir poco a poco cada uno de los aspectos y las dudas que tengan me las pueden ir haciendo las preguntas en el transcurso de que yo voy explicando cada maestro. ¿Listo? Es importante que consideremos el movimiento que va a afectar tanto en comercial como en financiero. La cuenta 14, que en este caso podría ser una cuenta 1435, que es una mercancía grabada. Tenemos que considerar que la cuenta 14 se mueve únicamente a nivel transaccional por el módulo comercial. Para nosotros evitar
que no se mueva en documentos independientes al módulo comercial, siempre nosotros recomendamos que se active esta opción de solo en documentos automáticos. Esta opción lo que nos va a permitir es no poder causarla, por ejemplo, por financiero, hacer un ajuste directo, donde yo tenga que alimentar ese documento yo mismo manualmente y evitar que hagan alguna transacción o algún movimiento contable diferente al que se genera en los módulos comercial, como puede ser una entrada de inventario, una salida de inventario, una compra o una orden de compra, etcétera. Es importante que desde que se inició a trabajar con CS Enterprise o CS CBS, el proceso es igual para ambos aplicativos, tanto cliente nube como cliente local. Desde el inicio se debe realizar la operación para determinar qué saldos están cuadrados. Más adelante pues les voy a dar las herramientas para que podamos validar los saldos que tenemos que considerar y explicar cada uno de los movimientos que hace el sistema. Les voy a explicar las rutas que vamos a utilizar para validar estos descuadres. Para el módulo financiero, nosotros tenemos que irnos a consultas, resumen de movimiento contable, que es la consulta que tengo actualmente desplegada aquí. Los filtros a utilizar se pueden manejar desde fechas por periodos, iniciales y finales. Lo que sucede con esta consulta puede que en algunas ocasiones se quede mucho tiempo cargando si generan un filtro demasiado amplio. Hay compañías que manejan demasiados movimientos contables, por ende, pues van a generar una lentitud bastante amplia. Antes de generar la consulta, les recomiendo que organicen de esta manera los filtros. En el selector de campo antes de generar la consulta o la pueden generar sobre un mes para que no sobrecarguen la consulta y seleccionar los campos como los tienen acá. Detalle de descripción, centro de operaciones de movimiento, débitos, créditos, neto y sobre los grupos se va a manejar un documento y auxiliar. Esta estructura es importante porque así vamos a poder lograr determinar en qué documento nos está generando una diferencia. Es de conocimiento de la gran mayoría que el sistema no permite generar partidas dobles si están descuadradas. No nos va a dejar, no nos permite aprobar los documentos. Y en ocasiones, siempre que se consulta o nuestros clientes nos consultan por qué hay descuadres y el sistema no permite generar débitos y créditos descuadrados en documentos contables o transacciones de inventarios. Las parametrizaciones de las cuentas auxiliares, como lo venía mencionando con la cuenta 14, que es solamente en documentos automáticos, es lo que nos va a permitir que no se generen descuadres por documentos externos por donde sí se debe mover esa cuenta contable. Adicionalmente, es importante que el tipo de cuenta lo tengan bien adecuado para las consultas de informes. Si el tipo de cuenta ya cambia a estado de resultados o a balance, los informes que generemos por consultas de cuentas, por reportes de comprobación de saldo y estados de situación financiera, no nos van a generar los cuadres correctos. Adicionalmente, pues no nos van a aparecer en el resumen de movimiento contable, nos va a aparecer un crédito contra un neto que está descuadrado. Estas parametrizaciones son importantes en todas las cuentas, inclusive las cuentas del gasto que sí sean de resultado, las cuentas que tengan que ser de balance y adicional, todas cuentas deben de tener la parametrización de su cuenta mayor en el plan que utilicen, tanto en NIF como en PUC, dependiendo de cada situación de cada organización. El no tener asociada una cuenta mayor acá nos puede generar que cuando generemos una consulta por cuentas, nos descuadre directamente
el reporte de esa cuenta auxiliar por no tener asociada una cuenta mayor y la excluye. No está descuadrada, sino que se la excluye de los informes. ¿Listo? Otra situación que se puede presentar con las parametrizaciones de las cuentas auxiliares es que si generamos o creamos la cuenta auxiliar y esta no se encuentra asociado al plan de cuentas que estemos nosotros trabajando, también nos puede generar un descuadre. Entonces la cuenta 14 de inventarios tiene que estar siempre asociada al plan de cuentas. Entonces son unas de las validaciones que son importantes que tenemos que considerar al momento de creación de cuentas contables o adiciones de las cuentas que estamos validando. Cada tipo de parámetro nos puede generar un descuadre o nos puede mostrar información errónea en ciertos reportes. Como el comprobación de saldos me muestra un saldo correcto, pero en el estado de resultado o un balance a la fecha me genera otro saldo final. Siempre que se generen ese tipo de descuadres es importante que validen las parametrizaciones de las cuentas antes de ir a consultar directamente un descuadre al chat de soporte o hacer este tipo de validaciones por ustedes mismos eh, para que puedan dar, pues también tener el conocimiento de hacer sus propias validaciones antes de, pues, reportar un error si estás en el chat de soporte. ¿Listo? Estas son una de las situaciones que se pueden presentar. Las parametrizaciones siempre van a ser importantes a nivel de cuentas. Inclusive el manejo de la moneda es importante que se tenga en cuenta. Por este lado, el tema de las cuentas, ese serían uno de los aspectos importantes. Pasemos a parametrizaciones de las cuentas comercial. Los movimientos comerciales no se mueven por cuentas auxiliares directamente por documentos como lo generamos por el módulo financiero. Los movimientos de comercial los generamos a través de motivos de equivalencias asociados a unos tipos de inventario. Nosotros en el módulo comercial movemos ítems de servicio y ítems de inventario. Cuando nosotros creamos esos ítems de inventario o esos ítems de servicio, independientemente para qué los vayamos a utilizar, siempre debemos de asociarle un tipo de inventario. Este tipo de inventario es el que nos determina el movimiento contable a nivel de equivalencias. Es decir, dentro de este tipo de inventario me determina tanto por qué motivo me va a mover cada cierta transacción en el inventario. Es decir, que si yo genero una entrada de inventario o una salida de inventario, cuando yo capturo un documento o una salida, me solicita siempre un motivo de entrada y un motivo de salida. Esos motivos están asociados al tipo de inventario del ítem, que en este caso es el tipo de inventario 2. Y aquí en equivalencias varias tenemos nuestro concepto y nuestro motivo. En las salidas y entradas de inventario tenemos las cuentas de contabilización de PCGA, donde determinamos nuestro movimiento a nivel del libro PCGA y al nivel del libro NIF. Con esta cuenta nosotros es lo que vamos a determinar tanto el débito y el crédito y la naturaleza de nuestro movimiento, siendo pues una salida de inventario el débito contra la entrada que sería el crédito. ¿Para qué les enseño esto? Para que vean desde qué momento nosotros estamos determinando los movimientos contables y conocer el concepto general del movimiento del sistema. Es importante, porque si no sabemos de dónde nos está moviendo una cuenta contable, no vamos a lograr entender por qué se nos descuadra el módulo financiero y el comercial. Les doy un ejemplo. Nosotros en el módulo financiero generamos débitos y créditos y a nivel contable siempre nos tiene que cuadrar. Efectivamente, cuando yo genero acá, por ejemplo, un documento, siempre me mueve créditos y débitos y me tiene que dar neto cero. 7.140.000 contra 7.140.000.
¿Qué sucede? Dependiendo del tipo de documento que tengamos acá, por ejemplo, una EA, una EI, que es una entrada de inventario directa, el sistema a nivel financiero me mueve débitos y créditos. Pero ¿qué sucede cuando yo voy a buscar ese EI a nivel de comercial? Lo pueden validar de esta manera. Entonces, este EI03 a nivel de inventarios, ¿qué pasó? Tengo un descuadre acá de costo neto de 5.000, de 2.000.500.000. ¿Por qué? No está mal, porque el sistema lo que me hace aquí cuando me genera una entrada de inventario, que lo hace por la cuenta 1435, solamente me debita únicamente entradas de inventario, pero no me va a acreditar, contrario al sistema que sí lo hace, y eso es una funcionalidad normal del sistema. Permítame, por favor. Si validamos acá el movimiento que nos hace el movimiento financiero, es una cuenta 6 contra la 14. En resumen de transacciones, nosotros no podemos validar a nivel de cuentas este a nivel contable. El señor Johan Sierra me pregunta, qué pena, ¿por dónde es el resumen de transacciones? Claro. El resumen de transacciones es inventarios, consultas y reportes, resumen de transacciones. Les enseño también acá cómo organizar este resumen de transacciones. Es prácticamente el mismo a nivel del comercial, del financiero, pero la diferencia es que manejamos salidas, entradas de inventario netas y salidas y neto. Costos de entradas, costos de salida y costo promedio total, que es lo que nos determina las diferencias. Si gustan, pueden tomar captura de cómo se tiene organizado el grupo. Es importante que acá lo organicemos por módulo, por documento, para determinar la diferencia en qué documento se encuentra, las bodegas, si desean colocar la bodega, y entradas, salidas, neto, costos de entradas, costos de salidas y el costo neto. Cuando se genera la consulta, aquí en módulo, tienen que seleccionar todos para que el sistema nos genere todos los documentos que se muevan por comercial a nivel de compras, inventario, manufactura, vehículos, etcétera. Regálame un momento, por favor. Gracias. Idalia Rodríguez pregunta, ¿los filtros de búsqueda? Ok, claro que sí. Estos son los selectores de campo que deben de considerar para las consultas, ¿listo?
Tiene, me pide la consulta del reporte que no le aparece el sistema. La consulta es inventarios, consultas y reportes, resumen de transacciones. Para el módulo financiero es contabilidad, consultas, resumen de movimiento contable. Isabel Cristina me pregunta, ¿cómo se establecen en grupos? ¿Cómo se llevan esos ítems allá? Es decir, ¿a qué te refieres con llevar los ítems? ¿Al módulo financiero? ¿Al módulo comercial? Señora Berenice me pregunta, tengo un movimiento de inventario que está aprobado y en contabilidad me aparece en elaboración. No me lo deja probar. Este es el filtro para el resumen de movimiento contable. Nicolás Vázquez me pregunta el costo. Bueno, a nivel de contable, de equivalencias contables, no consideren estos ejemplos como algo verídico. Digamos que los movimientos se los explicamos, pero las cuentas se deben de manejar según cada compañía. Esto es una base de pruebas que nosotros tenemos, pero no generamos como tal las validaciones a nivel contable. ¿Listo? Ah, ok, Isabela me pregunta en la consulta de los ítems grupos, ¿cómo se arma esa consulta para llevarlos allá? Tú puedes adicionar cualquier tipo de campo acá, clic derecho y le das clic izquierdo, lo arrastras hasta que tenga el signo de más y lo llevas arriba. Y este pasa directamente. Si lo quieres sacar, le das clic derecho y vuelves y lo excluyes. Es importante que cuando nosotros estemos haciendo el resumen, las conciliaciones, no quede ningún documento en elaboración. Todos los documentos tienen que estar aprobados, tanto en el módulo financiero como en el módulo comercial. Si ustedes generan cierre contable mensual, eso es de carácter obligatorio para los cierres mensuales, que no queden documentos en elaboración. Ni requisiciones, ni salidas, ni inventarios, ni notas de ajustes, no puede quedar nada, nada en elaboración. Lina Brandón me pregunta, ¿pueden existir diferencias entre costo total Colgap y costo total promedio? Es porque es uno de los campos de la consulta. Costo neto y costo Colgap. Eh, todos los documentos tienen que coincidir con el Colgap. Pues mira que acá neteamos. Van a haber diferencias en los documentos en algunos movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos netos. La diferencia es que todo lo pasa positivo acá en el tema del Colgap. Todo lo pasa positivo. Pero los movimientos del neto con el costo total Colgap
tienen que ser igual en cada uno de los documentos, tiene que coincidir. Este valor costo total cambia por los positivos que acá en el costo neto me netea contra los positivos. Entonces vamos a continuar con la revisión de las equivalencias. Vamos a hacer un poco más de énfasis en los manejos de las equivalencias. Nosotros también podemos generar una consulta para validar estas equivalencias en los tipos de inventario, en ítems, tipos de inventario, consulta. Aquí nosotros podemos determinar si filtramos un tipo de inventario y aquí nos va a determinar el código, la clase, la contabilización del costo, si maneja extensión, si no maneja. Dependiendo de cada tipo de inventario nos muestra una información diferente. ¿Listo? Tenemos que considerar también unos aspectos a nivel de maestros de comercial. Cuando vamos a iniciar las conciliaciones, como les indiqué anteriormente, todos los documentos deben estar aprobados. Los periodos hacia atrás que estemos validando tienen que estar cerrados, independientemente de si hacen o no cierre mensual, que es un proceso diferente. Ustedes pueden cerrar sus módulos y cerrar sus fechas y con eso considerarlo un cierre eh, contable, independientemente del proceso que se genera por financiero. Nosotros tenemos que confirmar por parámetros comercial en la pestaña de inventarios si tienen activo el indicador contabilizar transferencias con la cuenta puente, que es esta de acá. Esto puede ser visible de escuadre a nivel de la conciliación. Entonces es importante que este afectará, entonces nos sale este aviso. Este cambio afectará la manera de contabilizar la transferencia en el sistema. Tenga en cuenta este mensaje para evitar descuadres en su contabilidad. Entonces, si nosotros tenemos esto, nosotros todos los movimientos a través de que generemos por el módulo comercial nos lo va a contabilizar con la cuenta puente que nosotros tengamos parametrizada. Adicionalmente, si hay algunos de nuestros clientes que manejen mercancía en consignación recibida, se tiene que considerar que contablemente esta mercancía no está en la cuenta 1435, sino en las cuentas de parametrizadas para llevar ese registro, que se determinan en las equivalencias del tipo de inventario. Un ejemplo puede ser el saldo de la cuenta 14 es igual a la cuenta 14 del último día del mes, ¿cierto? Que el saldo inicial es igual al saldo final del mes anterior. Es decir, que la cuenta 14 el último día del mes más el saldo del último día del mes de las cuentas 14 de orden nos tiene que dar igual. La diferencia que nosotros determinemos en de la mercancía en consignación en nuestra cuenta 14 tiene que ser exactamente el valor de la cuenta de consignación. Si ese valor no nos cuadra, hay que entrar a validar. La cuenta puente tú la puedes validar en en los tipos de inventario. Por ejemplo, nosotros acá tenemos todo el manejo de los motivos y el concepto de cada movimiento en el módulo comercial. Cuando nosotros hacemos una cuenta, nosotros acá es donde determinamos cómo vamos a ingresar las mercancías en consignación. No existe un campo específico que diga cuenta puente, sino el tipo de movimiento en el documento que nosotros estemos haciendo. Cuando nosotros generamos una orden de compra, esta orden de compra nos dice consignación.
Cuando nosotros hacemos la entrada de esa mercancía en consignación o cuando nosotros la dejamos ahí validándola, queda en esa cuenta puente como en tránsito, por así decirlo, hasta que llegue la mercancía y se van cruzando los saldos de esa cuenta 14 que esté parametrizada. Ya en el proceso de a nivel de transacción de inventario, si tienen que validar como tal el movimiento que genera toda esa contabilización. Lo pueden validar muy fácilmente viendo un documento que hayan realizado de mercancía en consignación por auditoría de documentos. Buscan el documento, clic derecho a editar y pueden validar cómo se está moviendo a nivel contable esas cuentas puente contra las cuentas 14 al momento de que la mercancía empiece a llegar a a la compañía y deje de estar en consignación. Para las situaciones de los clientes que manejen mercancía en tránsito, cuando se tiene manejo de mercancía en tránsito, al final del mes queda una mercancía por llegar al destino, que es la cuenta, acá puede ser una cuenta 1465 de mercancía en tránsito. Esta cuenta debe tener en comercial para sumarla al valor del saldo por instalación al corte de la revisión. Esto porque pues, en financiero la cuenta 14 la 1435 está en comercial, pero, perdón, está en financiero, pero en comercial no está aún en ninguna bodega, sino en camino al destino. Es decir, que nosotros vamos a tener siempre ese escuadre en la 1435 en financiero contra la 1465, porque a nivel contable sí está, porque nosotros reconocemos la mercancía al momento de nosotros generar la compra, pero la legalización de la mercancía a nivel comercial lo generamos al momento de que la mercancía toque la organización y se hagan los conectores de entradas de inventario. Por eso, esa mercancía siempre queda en una 1465 hasta que se legalice. No, tenemos instructivos para los manejos, claro, se van a enviar al correo. Yo hago que se los envían a cada uno de ustedes para que puedan validar los aspectos que les estoy indicando. Ya para un proceso más exhausto a nivel de movimientos de transacciones de inventario, sí es necesario que soliciten un acompañamiento si no comprenden la estructura del proceso, porque el manejo de mercancía en consignación es un tema que conlleva tiempo, es bastante extenso y al manejo de mercancía en tránsito de esa manera también es bastante extenso. Existe una consulta, el señor Sergio me pregunta, ¿existe una consulta para hacer auditoría de traslados en tránsito? Tú puedes generar una consulta a nivel de la 14, puedes generar una consulta por transacciones, también la puedes generar, pero te recomiendo más que lo hagas por resumen de movimiento contable, que es quien nos está reconociendo el valor de la mercancía en tránsito. Entonces tú puedes generar en este resumen acá una 14, una cuenta 14, mercancía grabada, que no tengo como una cuenta de mercancía en tránsito, costos de importación. Si no tengo información para mostrarle acá, pero en el resumen de movimiento contable tú puedes determinar los movimientos de la cuenta 14. Tú a fin de mes puedes generar un estado de resultado por cuenta mayor, lo puedes generar de esta manera: financiero, contabilidad, reportes, estado de situación financiera. Generas este estado de situación financiero a nivel de la 14 por el periodo que estás conciliando, es decir, digamos un enero del 2023 se podría hacer. Puedes borrar los demás filtros para que solo te genere ese mes. Lo generas a nivel de subcuenta sin un filtro adicional. Si me genera información.
Y aquí nosotros podemos hacer la comparación de las cuentas 14 a nivel de inventarios y a nivel del módulo FINE comercial contra el financiero de esta manera también. Existe una manera más práctica, pero es una consulta que nosotros tenemos que generar de manera manual. Nosotros podemos generar una base, es una idea que yo siempre he implementado a nivel funcional, pero es algo externo al sistema. El sistema te puede generar un reporte de equivalencias contables o el tipo de inventario nos determina X equivalencias. Entonces yo tengo 100 ítems con el tipo de inventario 2 y otros ítems con el tipo de inventario 1. Esas equivalencias me mueven una 1435, una mercancía en tránsito, etcétera. Dependiendo de cómo se mueva en el comercial, el sistema lo determina de esa manera. Y cuando nosotros generamos una consulta de existencia a un corte, es decir, al mes que estemos conciliando, digamos enero del 2023, el sistema me va a totalizar todas las bodegas, todas las instalaciones y es un total del costo promedio, que es lo que nosotros realizamos acá en las transacciones en el resumen de transacciones. Y yo puedo determinar ese costo promedio contra el estado de situación financiera que me genere el módulo financiero, es decir, ir a revisar totales contra totales. Y nosotros solamente acá podemos determinar que la diferencia que tengamos en la 1435 o la de mercancía tiene que ser transferencia en tránsito. ¿Listo? Esta es una manera de determinar, pueden generarse un Excel con los tipos de inventario y asociarles a ese tipo de inventario las equivalencias, generar unos subtotales que les agrupe por cuentas en los reportes de existencia a un corte o por resumen de transacciones. Pero como les indico, es un reporte o es una funcionalidad que se tiene que implementar directamente con un conocimiento, son ideas, lo que les estoy planteando, una idea para que puedan realizar las validaciones. Si se les complica mucho el tema de determinarlo a nivel de transacciones por estas dos consultas. Digamos que es un poco más segmentado porque vas a determinarlo cuenta contable contra cuenta contable y es mucho más cómodo que ir a validar documentos. ¿Listo? Señor Harold, Yesid me pregunta, buenos días, ¿cuál es la diferencia entre instalaciones y bodegas? ¿El sistema costea con el CP unitario de cada bodega? No. La diferencia entre la instalación y la bodega es que las instalaciones son como el padre de las bodegas y las bodegas son los hijos. ¿Listo? Ese es el contexto. El padre es mayor al hijo, entonces en ese orden de ideas, todo lo que haga las bodegas, transacciones, resúmenes, remisiones, entradas, salidas, entradas de inventario, órdenes de compra, todo lo que a mí me mueve el costo, procesos de ensambles, transferencias en tránsito, transferencias entre bodegas, pero es que estén dentro de la misma instalación. Lo que me hace la instalación es cogerme todos esos movimientos y me los unifica y me traslada todos esos costos al costo total de instalación. Por eso nosotros siempre generamos reportes de costos por instalación, nunca por bodega, porque por bodega nos va a generar una diferencia. Tú no puedes determinar el costo promedio total cuando tú ingresas un ítem en la bodega 4, luego después de hacer la validación de la mercancía a nivel productivo, la trasladas para la bodega de ventas y en ventas pues el sistema, ese ítem puede entrar con un costo, pero cambia el costo de la venta a nivel de precios. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos ese tipo de movimientos, el sistema no podemos validar no podríamos hacer una conciliación de costos a través de una bodega únicamente. Tenemos que siempre generarlo a nivel de instalación. Y cada bodega tiene asociada una instalación. ¿Listo? Señor Carlos Giovanni David Sánchez me pregunta, si tengo una instalación para la mercancía en tránsito, ¿qué costo le puede asignar o validar?
El coste ya eso es determinando según lo que ustedes manejen. Ya es una decisión interna. Un costo no, nosotros no se lo determinamos de cero a lo que tú desees. ¿Listo? Entonces continuamos. Otro aspecto a considerar es las cuentas de producto en proceso, que es la cuenta que tenemos acá para los clientes que manejen el módulo de manufactura. Solo se pueden cuadrar al final de la jornada, cuando todas las transacciones de manufactura estén realizadas y aprobadas. No se puede realizar, como indiqué anteriormente, con ninguna transacción pendiente. ¿Qué quiere decir pendiente? Que tenga órdenes de producción con cantidades pendiente o que haya realizado entregas parciales. No es posible cuadrar esa cuenta con cortes anteriores a la fecha. Solamente se puede generar de manera diaria. Señor Carlos, si la empresa es importadora, el costo se asigna en la instalación en el momento de la legalización, pero si está en tránsito, ¿qué costo tomaría? El costo que reconozcan en la 14, porque el sistema lo que hace es trasladar costo, porque como te indicó, la mercancía, ustedes, cuando uno reconoce el valor de la mercancía, al momento de que se ejecute el pago de la mercancía. Cuando nosotros validamos que esa mercancía ya está en nuestra cuenta de 1435 y ya pasa como inventario, es cuando ya entra la organización. El costo de la mercancía o del inventario se determina al momento en que nosotros digitemos la cuenta 1465 y luego cuando se traslada a la 1435 tiene que pasar, eh, depende también, ahí hay una situación, si manejen mercancía con diferencia en cambio, o bueno, es que son situaciones. Ya es un tema más de conceptualización y que analicen respecto a cómo quieren que la mercancía se reconozca. María Todercila me pregunta, ¿diferencia entre centro de operación e instalación? Los centros de operaciones, cuando nosotros generamos los centros de operaciones, son los movimientos que vamos a generar internamente en cada, valga la redundancia, en cada centro de operación. ¿Qué es un centro de operación a nivel de la realidad? Es decir, eh, puede ser una sucursal, Cali o Jumbo, o en este caso Palmira, por así darles ejemplos. Cada centro de operaciones tiene sus propios movimientos contables. Entonces, lo que a mí me va a determinar ese SEO es poder validar adecuadamente por dónde se están moviendo las mercancías y los dineros o los valores que nosotros estemos afectando a nivel de operación. Por eso es importante que se determine siempre en las consultas de conciliación los centros de operación o al menos el SEO del movimiento contable. Porque yo puedo generar un centro de operaciones 001, pero puedo mover la mercancía y puedo mover la cuenta contable por un centro de operaciones diferente. Angie Leal me pregunta, ¿se puede parametrizar para que el sistema no permita una salida de inventario que sea mayor al neto actual? Porque vi costos netos negativos en el ejemplo. Eh, costo, déjame yo valido, por favor. Cuando hablas de este costo activo, ¿es en las transacciones o en el movimiento contable? Acá. Todo lo que está negativo es porque me lo está moviendo a la 22. Es una cuenta del pasivo. O sea, ahí estaría correcto. Y lo que me está moviendo acá, transacciones. Ok.
Por ejemplo, esto. Aquí solamente me está reconociendo la salida. Por ejemplo, esta situación, este STR22 está negativo. Entonces validemos, por favor, miremos este documento. A ver si me permite buscarlo acá. Acá está. Entonces, mira, tenemos que este TSR está negativo porque me está acreditando la 14, que como les indico, a nivel transaccional de el módulo comercial me genera una salida, pero no me muestra el débito que se determina a nivel contable. Por ejemplo, acá las temporadas en esta cuenta 7. Si yo busco ese documento, a ver si lo encuentro. TSR22. Entonces, mira que a nivel contable, a nivel del módulo financiero está cuadrado. Y en el resumen de transacciones tenemos este negativo. ¿Por qué? Porque solamente el módulo comercial nos determina el movimiento crédito de la mercancía grabada, pero no nos va a mostrar el débito. Es decir, que ahí el sistema siempre va a determinar, porque el sistema va a determinar el movimiento siempre que tenga el costo necesario para moverlo. Si yo genero una salida de inventario y yo tengo un costo de 10.000 pesos y yo quiero mover una cantidad por un costo promedio de 11.000, el sistema me va a decir, me va a lanzar de un anuncio, el costo, el costo promedio total del ítem X es mayor y debe pasar a realizar un ajuste o debe de generar una salida de que no cumple o no, el costo promedio no da para poder generar ese movimiento. Lo que te obliga ahí el sistema es generas un ajuste al costo de ese ítem para poder realizar esa transacción de inventarios o incrementar las unidades para que esa unidad entre con un costo y que puedas moverla. Pero el sistema nunca nos va a permitir mover menos del costo promedio total que tengamos en la instalación de ese ítem. Cuando nosotros presentemos diferencias de costos, siempre por instalación. Es muy simple. Cuando yo estoy generando la diferencia y no me permite hacer la transacción, tengo es que ir a sacar costo promedio total en la instalación que estoy moviendo, la bodega, y tomo el valor costo total de esa instalación, de ese ítem, y le hago una resta simple contra la diferencia. Y si es negativo, tengo que hacer salida. Si es positivo, hago una entrada por un ajuste al costo. Claro que sí, don Gustavo. Al correo de almacenes se demanda la información. Leonardo Torres me pregunta si no tengo existencias por ítem, pero sí costo y necesito dejar en cero ese costo, ¿lo puedo hacer? Si el costo está en cero, o sea, si no tienes existencias por ítems, pero sí costo, tienes que hacer el ajuste. Tienes que hacer el ajuste porque el sistema no debería de costearte algo que no existe. Debería de permanecer en cero. Existe un ajuste por documentos, ajustes automáticos, ya que ustedes pueden determinar el sistema. Lo que hace aquí por la instalación es validar esas cositas que queden pendientes. En este momento yo no tengo cómo mostrarles acá, creo. Tengo instalaciones con movimientos. Y aquí
lo que hace el sistema es sacar todos esos costos que tengan existencia cero, pero que sí tengan costo. Eso no podría pasar, no debería de ser así. Si pueden generar ese ajuste automático mensualmente y validar los movimientos, pueden realizarlo de esa manera. Entonces, continuando con los aspectos importantes, en los parámetros comercial, en la pestaña inventarios, como mencionaba antes, para los ítems, para las cuentas de trabajo de producto en proceso, de los productos en proceso, nosotros tenemos que generar este parámetro comercial. Entonces vamos acá. Si en los parámetros de comercial, pestaña inventario, se tiene activada la opción calcular existencias al corte partiendo del último periodo acumulado y cerrado, se debe confirmar que se efectuó previo a la conciliación. El proceso de acumulación para revisar los periodos. Entonces, estas son opciones, pero realmente no entran en ejercicio, pero se las comento. En caso de que quieran validar cómo determinar correctamente estas opciones, pueden ingresar al chat de soporte y se les da información un poco más específica. Señor Leonardo me pregunta, ¿por eso ajuste afecta todo el costo que haya, es decir, costo promedio total y costo promedio en unidad, y no costo promedio en unidad? Sí, el sistema solamente te afecta costo promedio total, nunca te va a afectar costo promedio en unidad. Si el costo promedio en unidad se ve afectado, es porque hicieron un ajuste manual donde estaban afectando ese costo promedio unitario. El sistema nunca va, va a tocar el costo promedio unitario, porque finalmente lo determinan ustedes al momento de hacer entradas de inventario. Entonces, aquí entramos ya a validar el tema de los ítems que tienen costos sin existencia, que es lo que me está validando acá el señor Leonardo. Nosotros, como les indica acá, a través del ajustes automático, podemos determinar los ítems que tengan existencia, que no tengan existencia, perdón, pero que sí tengan costo promedio total. Desde esta opción se puede consultar y ajustar cada instalación a aquellos ítems que actualmente tienen saldo únicamente en costo. Esta opción es para eso, es para hacer estos ajustes y que no nos vaya arrastrando ese costo, o que cuando yo vaya a ingresar existencia a ese ítem y tenga costo, no me lo vaya a afectar. Porque si yo tengo ítem cero, yo voy a ingresarlo por un costo promedio de 100 pesos y son 100 unidades, pues me tiene que cuadrar. Pero cuando yo voy a ver y generar y ver el costo, lo tengo incrementado. ¿Por qué? Porque había costo ahí sin existencias. Entonces el sistema automáticamente lo que nos va a hacer ahí es ajustarnos con base al promedio total que tenemos. Es importante que se valide esta generación de ajuste automático para que podamos tener unos costos correctos. Señor Harold me pregunta, yo revisé los documentos de costeo y encontré que la cuenta 6 contablemente me la está alimentando el costo promedio por bodega y no por instalación. Puede ser error de parametrización. Tendríamos que validar correctamente el movimiento del que me estás indicando. Digamos que hacia a la pregunta abierta, lo que te podría indicar es que hagas una validación o generes un Cardex. Lo puedes validar por acá a nivel de consultas, reportes, Cardex por instalación. Los Cardex por instalación los podemos consultar por un tipo de inventario. Cuando nosotros generamos este Cardex, lo que me genera a mí es el movimiento y las cantidades y el costo promedio que me está moviendo por movimientos en la instalación que estamos seleccionando. Contra eso podemos generar el movimiento de Cardex por la bodega y que cada movimiento que haya tenido esa bodega en el cual te está indicando que está moviendo el costo, pues coincida con el costo que está saliendo en la instalación, que las unidades coinciden. Pero como te indico, tú el tema del costo no lo puedes validar por bodega.
Hay que hacer un análisis correcto de lo que se puede que esté sucediendo con ese movimiento. Señora Andrea, me dice, cuando Río realiza la consulta de Cárdenas, me descarga con costo. Por instalación sí te va a generar costo. Si tú lo generas por bodega, no te va a generar costo. Entonces, mira, te lo puedo mostrar acá. Entonces, mira que efectivamente no maneja costo la bodega. No me va a mostrar un cardes por bodega, porque no es correcto que él me pueda costear a nivel de bodegas. Las bodegas son de consulta únicamente para movimientos de cantidades, no para movimientos de costo. Tengan muy en cuenta eso para evitar problemas de interpretación y no logren como darle sentido al costo que estén presentando actualmente. Señor Carlos Giovanni me pregunta, en caso de que se carguen unidades en producto que al principio no tenía existencias, pero no costos, y después de validarlo por esa ruta que nos diste, de todas maneras aparece después de agregarle las unidades en un producto, aparece, si está en cero, no. Y si hay cantidades cero y costo cero, lo que va a considerar el sistema es tomar el costo unitario contra las unidades y nos va a dar el costo promedio total. Si ambas informaciones están en cero, que tanto cantidades como costo promedio total, no. Señor Diego me pregunta, la grabación queda grabada, sí, correcto. Que no tenga existencia, pero que tenga costo. Si, como indiqué anteriormente, si el ítem tiene costo, pero no existencia, lo recomendable es que hagan el ajuste por la ruta que les indiqué para que el sistema no considere ese costo promedio total en las posteriores ingresos de mercancía, donde sí vamos a tener un análisis del costo y no podamos determinar por qué se nos subió el costo, qué pasó, no entendemos y es precisamente por ese tipo de cosas. Entonces, señor Joan me pregunta, yo hago mi consulta de resumen de transacciones y las bodegas me salen unos saldos, pero no me cuadra cuando comparo con una consulta de existencia, un corte por bodega y me genera diferencia. ¿Cómo hago para identificar esa diferencia? Y las bodegas me salen con un saldo, pero no me cuadra cuando comparo con una consulta de existencia, un corte por bodega. Hay que validar cómo estés generando la consulta, un corte por bodega. Si tienes excluido quizás algún centro de operaciones, algún CEO de movimiento, es importante que esa parte uno la entrado a validar, pero si les indico, existen situaciones donde los reportes no nos cuadran, no porque estemos descuadrados a nivel de documentos o a nivel de parametrizaciones, sino porque a nivel de maestros por usuarios nosotros nos encontramos como usuario interno excluidos de ciertos movimientos a nivel de consultas, no de creación de documentos. Nosotros podemos validar si estamos excluidos en esta ruta. Archivo, maestros por usuarios. Y acá en el maestro nosotros determinamos si tenemos excluida alguna bodega, algún centro de costo, algún centro de documento, centro de operaciones del documento y el centro de operaciones del movimiento. También es importante validar si tenemos un tipo de documento o un tipo de inventario bloqueado, porque si hay movimientos a nivel de un tipo de inventario no nos va a cuadrar nunca. Entonces, validar las bodegas, filtramos nuestro usuario, seleccionamos acá filtro, el usuario, y acá en ver colocamos excluidos. Si no sale así en blanco como me está saliendo a mí, es porque no tenemos nada excluido a nivel de bodegas. En centro de operaciones, ¿qué tenemos? Nada. En el centro de operaciones del movimiento contable, ¿qué tenemos? Nada. Entonces, por ahora está correcto. A nivel de tipo de inventarios, también se valía.
Es importante que todos estos maestros no estén excluidos, inclusive si tienen desactivado algunos tipos de inventario. Es complejo que sepan que esté bloqueado o que no esté usando la compañía. Entonces es importante que tengan eso en cuenta por si quedan saldos que vienen arrastrando de periodos anteriores, y más si son nuevos en las compañías, pues validar. Porque cuando un usuario se crea que es nuevo, el sistema por seguridad bloquea algunos centros de operaciones, algunos tipos de documentos y hay que validar esa información. ¿Me repite por favor la ruta de generación de ajuste automático? Claro que sí. La ruta es inventario, documentos, ajustes, ajuste automático. Señor Carlos Giovanni me pregunta, ¿estas conciliaciones son más prácticas con Viable? Depende de tu facilidad para manejar Excel. Es importante esa apreciación porque es importante el manejo que le puedas dar a los filtros que genera el Viable en el archivo de Excel. Pero también tienes que tener el conocimiento de cómo se mueven las cuentas auxiliares por el módulo comercial. Lograr determinar cómo las equivalencias, los tipos de inventarios, saber segmentar bien esa información para que puedas generar una buena base de datos donde tú simplemente reemplaces saldos por comprobaciones de estados de resultados a nivel de financiero y lo puedas generar también por existencia de un corte por instalación o costo promedio total por existencia a una bodega a un corte por bodega, perdón. Ya es un manejo que le puedas dar. Digamos que las bases que estamos dando en esta capacitación te pueden dar la facilidad de hacerlo con, con Viable. Vamos a repasar entonces las rutas. Voy a refrescar aquí seguridad para cerrar las pestañas. Las rutas y los reportes que son recomendados. Yo ya los indiqué inicialmente, pero vamos a repasarlos para que puedan quedar un poco más claros las rutas que son recomendables a nivel de financiero y comercial. ¿Listo? Por financiero es importante esta consulta que es de bastante útil. Contabilidad, consultas, cuentas. Esta consulta nosotros podemos filtrar por plan de libros, podemos filtrar a nivel de subcuentas, grupos, el libro, PSGA, NIF o ajustes, los periodos que vamos a validar por cuentas mayores, en este caso una cuenta 14. Y acá nosotros podemos determinarlo por tercero, por CEO y las cuentas que están asociadas acá. Si yo lo genero acá a nivel de auxiliar, me lo genera aquí. Entonces, esta porque es útil. Si tú miras acá, cuando tú le das clic derecho, tú puedes determinar acá un detalle de movimiento de inventario o resumen de movimiento de inventario. Acá en este resumen, lo que hace el sistema es mostrarme, bueno, acá porque no tengo, permíteme yo amplío un poco más el filtro. Entonces tenemos esta 1435 y tenemos resumen de movimiento de inventario. Entonces mira que acá a través de financiero ya me muestra los movimientos que tenemos a nivel de la mercancía, del costo promedio, lo que se movió a través de esa 1435. Esto también nos puede servir para generar un informe. Detalle del movimiento de inventario. Tenemos la auxiliar, el costo promedio, el costo de entrada. Entonces mira que desde este punto nosotros podemos ir determinando, hacer juegos con los selectores de campo, validar qué información nos puede funcionar. Las descripciones, los documentos. Acá podemos hacer también generar la consulta
por tipo de documento. Parece que acá está escrito o no está agregado este campo acá. Parece que no. Tipo a número de documento. Sí, mira acá que está. Si lo agregamos al grupo, entonces mira que aquí ya podemos determinar los movimientos que tenemos por documento a nivel de esta cuenta, sin necesidad de ir directamente a un resumen. El resumen es para ir validando netos. Acá tenemos valor neto. Y acá podemos validar diferencias. Entonces, mira, Angie Leal me pregunta, ¿cómo puedo consultar los ajustes al- a los costos realizados? Ah, ok. Cuando tú generas el documento, tú puedes consultarlo directamente por auditoría de documentos, porque el sistema cuando tú generas la generación automática, él te pregunta un prefijo y un consecutivo. Tú puedes validarlo por auditoría de documentos o puedes ir directamente a la ruta de ajustes directos y consultarlo por ahí. Entonces puedes hacerlo directamente inventarios, documentos, ajustes directos y consultar el prefijo y el número de documento que te dio ese ajuste. O puedes ir a validar, si no sabes, se te pasó, no sabes cuál es el consecutivo, a contabilidad, consultas, auditoría de documentos y filtrar por fecha. Señor Yadi me pregunta, Yadi Alexandra, señora Yadi me pregunta, ¿cómo corrijo cuando hago el ajuste automático y ahí tienen existencia cero? ¿Cómo corrijo? No comprendo muy bien. Permítame un momento, por favor. Gracias, qué pena. No, Yaira me pregunta, ¿hay alguna manera de que pueda depurar los saldos que tengo en costo para dejar en cero bodegas en consignación? Tengo saldos en costo, pero sin cantidades. Sí, como te indiqué por la bodega, por el ajuste de automático, lo generan. Es a nivel de instalación. Tienes que comprender que el ajuste de costos es a nivel de instalación, no a nivel de las bodegas. Tú en las bodegas puedes validar y quizás pues puedes ver que haya costo ahí, pero no está promediándose. El sistema todo promedia a ese nivel de instalación. ¿Listo? Entonces, todo lo que tenga la instalación es todo lo que hay en las bodegas y el sistema te lo va a sacar. Listo. Entonces, continuamos con las rutas. Esta, como ya le expliqué, aquí pueden validar a nivel del saldo final, pueden hacer una consulta simple. 1435 contra existencia a la fecha por instalación en comercial. Entonces tenemos esta consultas, existencia a la fecha por instalación o a un corte, si van a generar un mes en específico. Entonces, por ejemplo, yo generamos enero del 2015, yo valió acá, qué pena esta información está acá. Vamos a ver qué tiene, no tiene nada.
a tocar dejarlo hasta acá. Cuando nosotros generamos esta consulta, debe capturar información del SEO. Nosotros podemos acá capturar, aquí tengo unas seguridades que no me están permitiendo hacer la consulta, tengo que validar qué seguridades son. Nosotros podemos consultar sin filtros, tal cual como lo tengo yo aquí, con existencia diferentes a cero, disponible diferentes a cero. Cuando nosotros generamos la consulta, nos trae todos los campos y el costo promedio total a nivel de, si ustedes saben qué tipo de inventarios me mueven solamente la 14, es decir, esta cuenta de acá, la 1435, ese costo promedio total a ese corte me tiene que coincidir con esta cuenta de acá. Si no me coincide, ya empiezo a tener diferencias. Y hay que también entrar a validar qué diferencias puede ser, a que se puede estar presentando a nivel de los movimientos de comercial. Si la diferencia está en comercial o está en financiero. Usualmente es común que las diferencias siempre se encuentren a nivel de comercial. Tenemos la consulta en financiero, que es la que les indiqué inicialmente, consultas, resumen de movimiento contable, que ya la repasamos. Y otra consulta que es importante es la de contabilidad, reportes, libros auxiliares, cuenta. Para nosotros también validar un reporte adecuado de las cuentas o la cuenta mayor que vamos a afectar. Lo podemos generar a nivel de auxiliar, a nivel de subcuenta. Para determinar saldos finales y movimientos a nivel de documentos, el débito y el crédito. Con esto también podemos determinar cuál es el débito y el crédito que me está afectando el, el comercial y sí que me está afectando la cuenta de financiero. Por ejemplo, acá. Entonces, miren, acá tenemos el CMP. Estoy viendo mal acá. Qué pena. Eh, continuando, estos serían como tal los reportes a nivel de financiero que podamos utilizar pues, y para ir validando las diferencias. Hay una consulta en comercial que tenemos la existencia a la fecha por la instalación que ya la mostré acá. Tenemos la existencia, inventarios, consultas, existencia, un corte por la instalación, ya las mostré anteriormente. Tenemos consultas y reportes en resúmenes de transacciones, que les presenté inicialmente con los filtros que deben de aplicar. Y tenemos comercial, inventarios, consultas y reportes, auditoría de documentos, auditoría de inventario, perdón, resumen de inventarios contable. Y tenemos lo que es comercial, inventarios, consultas y reportes, transferencias en tránsito. Acá nosotros vamos a validar todo lo que tengamos a nivel de tránsito. ¿Listo? Acá es importante que, como les indiqué anteriormente, jueguen con las entradas, con los campos que tengan directamente. Acá yo les recomiendo mucho que siempre tengan cantidad de entradas, salidas, costos promedios y que sea siempre costo promedio
de salida y de entrada o costo promedio unitario. Es importante que esas consultas las puedan armar de esta manera. Costo entrada, costo salida y el costo saldo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis de estas transferencias en tránsito? Costo entrada, costo salida. Esto menos esto, la diferencia es lo que queda pendiente por transferir. Yo puedo dejar una transferencia pendiente o ingresar X cantidades y necesariamente no tener, dejarla en la elaboración o en aprobación la transferencia. Señor Luis Felipe me pregunta, primero un momento, yo amplio acá. Tengo una duda. ¿Hay alguna manera de que ese análisis de cuentas muestre cuál es el documento tanto de contabilización como el documento de compras asociados? Por ejemplo, una orden de compra que pueda ser cruzado, ya que la idea es considerar que se encuentre pendiente de contabilización y si algún documento de mes anterior se encuentra pendiente por cerrar. Tú puedes validar los documentos en, tú me indicaste acá la consulta, análisis de cuenta. El estado del documento. No hay un campo en específico que nos permita validar el estado del documento, pero nosotros por auditoría de documentos podemos validar si tenemos documentos en elaboración, si tenemos pendientes, acá podemos validar los estados en la elaboración anulados, pero no tenemos un campo específico que me indique estado. Fecha de anulación, tendríamos que validarlo directamente. Entonces, mira, estado impreso por imprimir, pero no tenemos un estado como tal de que diga contabilizado o no contabilizado. Pero toca de uno a uno. Ok, resumen de movimiento contable. Vamos desde acá hasta acá. Acá nosotros podemos determinar los netos. Los netos son los que nos van a mostrar las diferencias, pero no el estado. Contabilidad, reportes, libros auxiliares por cuenta. Ya tendrías que validarlo directamente, señor Luis, para poder validar qué es exactamente la duda que tienes. Hay una consulta a nivel de comercial que es por compras
órdenes de compra o documentos de compra o resúmenes de documentos de compra donde yo puedo validar, no sé si esto resuelve un poco tu duda, qué documentos se fueron cruzando con base a las entradas de inventario. Si algún documento de entrada de inventario no tiene una asociada una orden de compra o un documento de causación, es porque no está contabilizado. Entonces continuamos con las transferencias en tránsito. Estás indicándole cómo pueden analizar acá lo que tengan pendiente en tránsito para determinar que esta información pues va a estar, va a quedar en la cuenta, en el movimiento, en esta transacción y tener pues esa diferencia. Esto nos puede generar diferencias en inventario, hay que tenerlo en cuenta porque las cantidades que están acá pueden estar cantidades comprometidas, pero no recibir completamente todas las cantidades. Listo. Entonces cerramos acá. Vamos a repasar una última consulta que tenemos, que es bastante útil a nivel de comercial. Entonces tenemos acá inventarios, consultas y reportes, análisis de diferencias. Podemos determinar solamente un periodo, en este caso revisemos información acá, no tengo información acá. Entonces podemos validar este tipo de movimientos. Nos muestra la cuenta auxiliar, el saldo anterior, el módulo CM para comercial y financiero y validar netos y créditos. Las cuentas 1435 nos validan acá la diferencia que tengamos y a nivel de costo vamos a siempre presentar diferencias. ¿Qué sucede con este informe? Este informe es bastante útil para validar los netos y las diferencias que tengamos en las 14 o los movimientos que generemos a través de la 14. Pero lo que sucede con las cuentas de gasto, lo que viene siendo las cuentas de costo, sucede una situación con este informe. ¿Cuál es la situación? Y es que cuando yo genero mi cierre anual contable, si yo genero una consulta de análisis en un mes determinado, veo que tengo diferencias, por ejemplo, en las 5 o en las 6, es común que esté así. ¿Por qué? Este análisis funciona diferente al análisis que generamos por movimiento de resumen contable, porque el sistema aquí, él no me genera el corte de cierre anual. Es decir, la diferencia que yo tenga siempre va a ser la diferencia cierre del año pasado en las cuentas 5 y en las cuentas de costo a nivel de módulo comercial. Porque el sistema sí me cierra a mí las cuentas a nivel de financiero, las cuentas de resultado, cuando yo hago el cierre, me las cierra y a financiero no le suma. Pero a nivel comercial, el sistema no cierra esos saldos. Es decir, que siempre vamos a encontrar que nos está acumulando las cuentas 5 y la cuenta del costo. Por eso siempre nos va a generar esas diferencias. Pero la única diferencia que deben de encontrar en ese periodo es el saldo inicial o saldo anterior del año pasado. Bien, ahí Villalba me pregunta, ¿diferencias que valían son los valores de diferencia? Exactamente, es el valor diferencia. Acá podemos ver que no está descuadrada la cuenta 14.
Si la cuenta 1435 se les descuadra acá, tienen que entrar a validar resumen de movimiento contable, tienen que entrar a validar el resumen de transacciones, generarlo por la misma fecha que estamos generando el resumen de movimiento contable y entrar a validar a nivel de documento cuál es la diferencia que presentamos. Acá por fechas 2023. En todos los módulos y entrar a validar qué nos está pasando con esos documentos, qué se habrá hecho, qué pudo haber pasado. Lo que se genera es evitar que, para que no haya diferencias en las 1435, es que no haya movimientos financieros por ese módulo. Es decir, que esta cuenta no la muevan diferente a la cuenta al módulo comercial, como indiqué inicialmente en la capacitación. Es muy complejo cuadrar esta cuenta si nunca han hecho conciliación de módulos. Por eso siempre es importante que si van a hacer esas conciliaciones, empiecen desde el periodo cero que empezaron a trabajar con CIESA para poder lograr validar desde dónde viene la diferencia. Nosotros acá podemos agrupar con esta opción y entrar a validar netos. Vamos acá, netos. Entonces, a nivel de inventarios me mueve estos documentos, tengo esta diferencia que ya se les expliqué cómo nosotros la validamos. El tema con esta consulta es que nosotros no podemos validar cuentas contables en el resumen. Por eso, les indicaba que es importante si arman una base donde puedan validar los tipos de inventario y las equivalencias que me mueve cada tipo de inventario. Para yo saber, por ejemplo, en este EI03, qué cuenta me está moviendo. Si yo voy al movimiento de resumen contable, yo la puedo encontrar y la puedo validar acá. ¿Qué filtro lance yo acá? Primero, nivel de auxiliar. Ok. Tenemos acá el EI03. Entonces, mira, no es acá el EI03. Y aquí me valida el movimiento. Es decir, que esa cuenta se movió por la 14, este resumen. Acá me generó una entrada, la cantidad de inventario que movió y los costos de entrada. Me mueve la 14 contra la 6. La funcionalidad de los resúmenes es prácticamente encontrar a nivel de documentos diferencias netas que no deberían de aparecer. Ya con este contexto, qué es lo que hace el módulo comercial contra qué es lo que hace el módulo financiero, podemos determinar si es una diferencia a nivel de parametrizaciones de las cuentas que tengamos asociadas en esos documentos. Puede ser diferencias por los parámetros de la cuenta, puede ser diferencias porque tengamos excluido en maestros por usuarios algún centro de operaciones o un centro de movimientos o un tipo de documentos. Puede que tengamos diferencias a nivel de mayores, es decir, que las cuentas no estén asociadas en los planes, que no estén asociadas a una cuenta mayor. Y que acá nosotros podamos determinar el documento es de acuerdo a estos filtros. Si a mí no me genera un neto acá y acá sí me lo genera, ahí entramos a validar documento. ¿Y cómo lo vamos a entrar a validar?
tendríamos que ir a buscar este documento por auditoría de documentos y validar qué está moviendo, qué me está moviendo a mí ese documento a nivel contable y entrar a validar esa entrada, las equivalencias del tipo de inventario que tenga ese ítem que se está moviendo por ese documento. Ya con tener el documento que esté descuadrado, ya sabemos demasiado sobre qué vamos a entrar a validar. Entonces, con ya sabiendo qué documento es, qué ítems son, qué tipo de inventario es, yo ya puedo entrar a validar qué motivo manejamos a través de ese documento de inventario y entrar a validar las cuentas contables que tengan asociadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hizo ese movimiento? ¿O por qué me movió de esa manera el sistema el, el documento? ¿Y por qué se me está presentando? Si yo veo que el proceso contable está normal, hay que entrar a validar qué está sucediendo entonces a nivel de comercial con las cuentas auxiliares. Si las cuentas auxiliares están bien parametrizadas, que es muy poco probable si ya generamos diferencias, y si vemos eso, hay que entrar ya a validar con el chat de soporte, porque hay que generar unos procesos que se generan. Hay situaciones que pasan con algunos informes, y es que encontramos diferencias, pero no estamos descuadrados. Digamos que ya hicimos nuestras validaciones y yo veo que todo está ok, pero a nivel de informes me sigue generando diferencias. ¿Por qué? El sistema en ocasiones presenta diferencias en los informes porque a nivel de base de datos el sistema no reconoce ciertas informaciones, lo que hace que esos valores o esos campos en específico se pierdan. Eso se considera solamente al momento en que ustedes hagan esta validación. Ustedes le dicen al consultor que los esté atendiendo, mira, ya hice la validación, validé esto, hice este resumen, validé cuentas, validé parametrizaciones. No encuentro las diferencias a nivel del documento, ni en netos, ni en resúmenes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está pasando? Mi informe me sigue descuadrado. Si posterior a esas revisiones no pasa, nosotros tenemos que entrar a realizar un proceso que es una reconstrucción de unos saldos contables, que es esa información que se puede perder a nivel de base de datos. Esto es una situación muy poco probable que suceda, pero en caso de que suceda, tienen que solicitar el soporte para que el consultor realice la conexión virtual con ustedes y genere correr ese proceso. Posterior a ese proceso, tiene que generarse una solución. En caso de que no se presente esa solución, hay que validar correctamente un poco más a fondo desde dónde se está presentando esa diferencia en un corte, en una semana, en un día en específico, que se puedan presentar diferencias. Una situación muy común que sucede con comercial es que cuando yo genero, por ejemplo, una remisión a 31 de enero, por darles un ejemplo, y yo la facturo el 1 de febrero, eso a mí me va a generar diferencias. Me va a generar diferencias en los reportes y a nivel de consulta del documento también, porque las fechas ya no van a coincidir dentro del rango que estamos filtrando o conciliando. Por eso es importante que las remisiones que ustedes generen de un mes para otro eh, las tengan como una partida conciliatoria, si no, nunca les va a conciliar. Todo ese tipo de transacciones, validarlo de esa manera. Y si quieren manejar un orden, les recomiendo mucho que todo lo que generen de remisiones de este mes lo facturen dentro del mes. Que las transacciones de inventarios queden dentro del mismo mes. De igual manera, las requisiciones internas, entre otros documentos que tengan pues movimiento de inventarios. María Bonilla me pregunta una pregunta, ¿se puede corregir dejándolo cuadrados si hubo la omisión de verificarlo? Tú puedes hacer un ajuste, pero a nivel contable.
Pero si tú hiciste la omisión de verificarlo, si tienes ya la diferencia, lo puedes ajustar a nivel de documento contable. Pero con documentos de módulo, digamos por una mala parametrización, sí o sí te toca reclasificar y corregir las equivalencias. Porque si no corriges las equivalencias, te va a seguir contabilizando incorrectamente el movimiento. Que en ocasiones se presenta muy a menudo que no cuadran la 1435 con todos los movimientos que hay. ¿Qué pasa? Y cuando se entra a validar internamente, se indican que las equivalencias no coinciden con los movimientos que están esperando. Entonces es importante que eso siempre esté muy de acuerdo a lo que ustedes necesiten para que puedan comprender pues bien los movimientos. Entonces, en este tiempito que nos queda, les voy a mostrar este PDF sobre unos ejemplos de escuadre, ¿listo? Acá pues ya nos está el documento de la guía de auditoría, pues nos está mostrando ya las consultas. Eh, el documento yo se los envío al finalizar la capacitación, yo solicito que se los envíe a cada uno de los participantes, ¿listo? Acá tenemos los campos que les mostré inicialmente, cómo se deben de organizar. Y acá tenemos unos análisis que se generan al momento de de realizar el proceso. Acá tenemos el resumen de transacciones y tenemos el movimiento contable. No sé si no se logra ver muy bien, que está como un poco como pixeleado. La relación de estos documentos, es decir, las líneas, pues nos relacionan el documento contra la transacción contra lo que demuestra el resumen de movimiento contable. Entonces, por ejemplo, con el color verde, que es como que el que más resalta, tenemos este movimiento acá de salidas en cero y tenemos 655.399.888,05 en transacciones. Tenemos una salida y acá tenemos a nivel de financiero un débito de 26 millones. Tenemos esta diferencia de 628 millones en ese documento. Entonces, una vez realizado el análisis, se detectó la siguiente información. 26 millones, saldos de diferencias en el débito en 26, 2 millones. Entonces, acá tenemos una explicación detallada de cómo se interpreta el documento. Entonces, varíamos el documento que estamos mirando acá. 6.55. Que la consulta no está mostrando. Ok, mira, esta es la del 26 que estamos variando acá. Entonces tenemos la salida de diferencia tiene el débito de 26.606.147,09. Tenemos un débito en el financiero y tenemos un crédito
de 655.000, nos da una diferencia de 628 millones. Y en comercial tenemos los 655 millones que están en financiero, pero no están los 26 millones. ¿A qué se debe esa diferencia? Entonces nos dice, se da la diferencia al débito de 26 millones por los documentos 1 al 26, dado que para comercial solo registra en el inventario por motivo de salida, pero para la contabilidad registra tanto en el débito como en el crédito. Lo anterior debido a que la misma mueve la cuenta de inventario en contabilidad. Y en contabilidad todo lo registra, todo registro debe tener una entrada y una salida, que es lo que yo les explicaba inicialmente. Señor Juan Carlos, sí, claro, el documento se comparte, se va a enviar directamente a sus correos para que los validen. Claro que sí. Aquí nosotros explicamos muy detalladamente los tipos de movimiento y transacciones. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un ajuste de inventario, tiene una diferencia en débito de 8.569.928 y un crédito de 9.75. Entonces tenemos que el ajuste de inventario es este de acá, que es este de acá arriba en la transacción. Y tenemos el crédito de 9.765. Tenemos acá 9.765. No lo veo. Ok, ya lo vi. Está acá. Ajustes, acá está. Es la diferencia entre estos dos valores. ¿Y qué nos dice este ajuste de inventario? Los débitos se dan por el documento A04 por el valor de 8.569.928,20, en el cual se registra una salida de inventario donde su contabilización es la 14050101. Débito contra la 14050101, es decir, la misma cuenta. Por lo tanto, en comercial solo se tiene en cuenta el motivo de salida. Entonces vemos que acá tiene esta y vuelve y debita acá. La diferencia en el crédito de 9.765.500, los ajustes de inventario se da por la J9, la 36, 35, 36, 37, 39 como motivos de entrada, en los cuales el sistema comercial solo tiene en cuenta el motivo de entrada. En contabilidad sí se registra. Es decir que el concepto es el mismo. Si yo hago entradas, si yo hago entradas de inventario, el sistema solamente me va a considerar el motivo de entrada, porque me va a afectar solamente inventario, 14. A nivel de documento financiero, solamente me debe afectar débitos y créditos. Es decir, que las diferencias que nosotros presentemos entre documentos de comercial y financiero únicamente se debe presentar por documentos, por motivos del tipo documento. En este caso, entrada, salida. Y hay que recordar también de que cuando yo hago una transferencia, existe transferencia en tránsito y la transferencia directa. Entonces yo acá tengo una explicación de las transferencias, porque los ajustes y entradas y salidas o entradas por compra es el mismo concepto, mismo motivo, entradas y salidas. El concepto es el mismo para esos documentos, pero acá nosotros en ajustes, en las transferencias de entrada en tránsito, entonces para este tipo de transacción se debe tener en cuenta que solamente mueve una bodega las transferencias de entrada en tránsito. En este caso de entrada, a diferencia de las transferencias directas, aquellas que sí mueven una bodega de entrada y otra de salida. Las transferencias de entrada de tránsito mueven en comercial de acuerdo al motivo,
pero contablemente sí registra sus transacciones débito y crédito. Es decir, el mismo concepto para todas las transferencias y los movimientos de transacciones de inventarios. Si nosotros logramos evidenciar una diferencia que sea no acorde a esta interpretación, tenemos que validar entonces qué está sucediendo con esas cuentas a nivel comercial, porque es probablemente que se esté contabilizando erróneamente algún documento de acuerdo a la equivalencia. ¿Listo? Para la transferencia de salida en tránsito sucede lo mismo. La interpretación es la misma, pero al contrario. Entrada me va a considerar el motivo de entrada a nivel comercial y en financiero ambos, débito y crédito, y en la salida de tránsito me va a determinar el crédito de la salida de la salida en tránsito en este documento, y en financiero crédito y débito. De esa manera se interpretan tanto en comercial como en financiero. Es importante que conozcan o ya se apropien de ese concepto para que cuando vayan a hacer una conciliación de documentos no se confundan con los conceptos. Cuando yo a veces digo entradas de inventario, salidas de inventario, procesos de ensambles, ajustes de inventario, eh, transferencia directa, transferencia entre bodegas, transferencia en tránsito, salida en tránsito, entrada en tránsito. Los conceptos pueden ser, se llaman diferentes, pero el sistema a nivel de movimientos de inventario solo existen dos, y es entrada y es salida, no existen más. Que se haga a nivel de movimientos de cantidades algo diferente para cada concepto, pero el movimiento, como lo indico, es entrada y salida. No existe otra naturaleza más. Entonces, comprendiendo pues esos conceptos, podemos determinar una buena interpretación de estos documentos. Ya complementando como tal la capacitación, sí les recomiendo que se estudien o practiquen esto en pruebas, que realicen una, una validación con su base de datos, que pidan un backup si necesitan un backup al área de IT, si son clientes nube o clientes local, y hacer pruebas directamente para poder validar este tipo de conciliaciones. Que hagan una práctica un poco más detallada y puedan determinar alguna duda que tengan, alguna situación que se les presente. ¿Listo? Entonces, pues eso sería todo por el momento. Como les indiqué, esta información se les va a enviar directamente al chat voy a validar si lo puedo enviar directamente por acá, pero creo que no es posible. Y al correo electrónico que tengan asociado directamente en el CRM, en la creación de contactos. Permíteme válido. Permítanme un momento, por favor. Changos. Vale.
ya me comuniqué con la persona del CRM para que envíe este manual directamente a todos sus correos. ¿Listo? Entonces, todas las personas que estuvieron atentas a la capacitación, espero que haya sido totalmente de su agrado, que hayan comprendido los conceptos. Cualquier duda, situación que se les presente, con mucho gusto nosotros por el chat de soporte siempre vamos a estar apoyándolos a ustedes y cualquier cosa que necesiten, duda, con mucho gusto siempre se las vamos a resolver. ¿Listo?